Buenas tardes a todos y cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy para conversar sobre el tema masculinidades no hegemónicas en la DICEA. Doy una especial bienvenida a las personas expertas en el tema que hoy nos acompañan y a quienes, primero que nada, quisiera comentarles cómo se compone la División de Ciencias Económico-Administrativas dentro de la Universidad Autónoma Chapingo. A lo cual tengo el honor de dirigir en esta división. Contamos con 6 grupos de tronco común y 4 carreras que son una ingeniería en economía agrícola y 3 licenciaturas, que son economía, comercio internacional y administración de negocios, los cuales, más o menos les platico, se encuentran conformados por 763 estudiantes, donde el 50% son mujeres y 43% son hombres, mismos que provienen de distintos estados de la República. Asimismo, obviamente contamos con un cuerpo docente de 72 profesoras y profesores. Como verán, tenemos una comunidad muy diversa. Es por ello que la DICEA se encuentra altamente comprometida a promover acciones dirigidas a fomentar la igualdad de género entre su estudiantado, cuerpo académico y comunidad en general, planteándonos la necesidad de abordar temas específicos en lo que se pueda interactuar con especialistas que nos orienten, que obtengamos mayor conocimiento en esta área. Por supuesto, en esta ocasión abordaremos el tema masculinidades no hegemónicas en la DICEA, pretendiendo fomentar las nuevas masculinidades que permitan dejar atrás los estereotipos de lo que significa ser hombre en una cultura pues machista y patriarcal en la que histórica y culturalmente nos hemos educado en México. Quiero decirles que este conversatorio surge como resultado de la participación e interés que se ha tenido en la comunidad de la DICEA, en el cual se vio reflejado en las inquietudes presentadas en el pasado ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la DICEA, llevado a cabo en el mes de marzo. En este sentido, quisiera comentarles a nuestra comunidad que el día de hoy nos acompañan personas con gran experiencia en el tema, a quienes agradecemos encarecidamente la aceptación a la invitación que les hicimos llegar, y de quienes a continuación me permitiré leer una súper pequeña semblanza curricular. El día de hoy contamos con la participación del doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas, Alejandro Mesa Ojeda, quien es coordinador para la igualdad de género de la Universidad Autónoma de Chiapas, de donde también es docente a nivel licenciatura. Asimismo, es docente en la licenciatura y doctorado en la Universidad IEXPRO. Cuenta con una amplia experiencia como investigador, facilitador de talleres y cursos de formación en temas como la prevención de violencia, la prevención de violencia feminicida por la asociación Yumaltic. Participó en el proyecto de atención de la violencia masculina en jóvenes y en diferentes proyectos sobre masculinidades, transversalidad en la equidad de género, incidencia política en los contextos multiculturales y aulas libres de violencia en ACASAC, Asociación Civil, entre otros. Bienvenido, doctor. A continuación voy a presentar al maestro Francisco Javier Nava Rodríguez. Cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Es licenciado en Trabajo Social por la UNAM. Asimismo, cuenta con una especialidad en competencias docentes y otra más por concluir en Trabajo Social en modelos de intervención con jóvenes.
Actualmente funge como supervisor profesional en trabajo social adscrito a la Dirección de Género y Salud en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en la Secretaría de Salud. Asimismo, es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha colaborado dentro del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social y ha sido analista, investigador socioeconómico en la política federal, Secretaría de Seguridad Pública, trabajador social en áreas médicas, en 3 unidades médicas en la Secretaría de Salud de la ciudad. Bienvenido, maestro. También voy a hacer la presentación de la licenciada Nayeli Ortiz Quintero, que es abogada feminista, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra psicoterapia humanista corporal. Actualmente es titular de la Secretaría Técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Metropolitana y hasta septiembre del 2020 fungió como asesora en temas de género en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En 2016 a 2019 fue directora ejecutiva de la Asociación Civil Justicia Pro Persona AC y cuenta con una amplia experiencia en el sector público, donde coordinó el área de políticas de prevención de la violencia del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Fue directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y coordinadora de asesores de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y bueno, bienvenida, licenciada, también. Y bueno, ahora toca el turno de presentarles al maestro Ricardo Ayón González, que es cofundador de Gendes AC y coordinador del programa de metodología en dicha institución. Es licenciado en psicología por la UNAM y cuenta con una maestría en educación humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y es especialista en orientación humanista y en psicoterapia Gestalt por el mismo instituto. Asimismo, cuenta con una especialidad en coordinación de grupos comunitarios desde la terapia de reencuentro impartida por la doctora Fina Sanz del Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Y una más en la conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar desde el modelo CCBIM, impartido por el doctor Antonio Ramírez del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina de San Francisco, California. Es autor y coautor de diversos textos y guías para el trabajo hombres elaborados en Gendes. Bienvenido también, maestro. Finalmente, quiero comentarles que tendremos a un moderador con gran experiencia que nos guiará en este proceso de aprendizaje, que es el doctor Carlos Miranda Videgaray, quien actualmente es coordinador de prevención y atención a la discriminación y otras violencias en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. El doctor estudió la licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con un doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional 1997-1998 de investigación en salud reproductiva desde la perspectiva de género, UNAM, Secretaría de Salud. Ha dirigido proyectos y coordinado talleres en temas de género y masculinidades, envejecimiento, violencia y derechos, salud sexual y reproductiva, evaluación de políticas públicas, VIH-Sida y derechos de la comunidad LGBTTI en los contextos urbanos e indígenas de Chiapas. Sin más, nuevamente les repito, bienvenidos a la División de Ciencias Económico-Administrativa. Les cedo la palabra al doctor Carlos y les invito a participar activamente en este espacio que pretende fomentar un diálogo abierto y recíproco
que permita resolver todas nuestras inquietudes en el tema. Asimismo, que por favor aprovechen el conocimiento de nuestros y de nuestras invitadas, pregunten y siéntanse en confianza de resolver todas sus dudas. Pues adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Armando Ramírez. Pues antes quiero comenzar agradeciendo doblemente este espacio, primero por invitarnos a participar de este conversatorio que a todas luces resulta no solo interesante, sino muy pertinente, y también agradecer pues a la DICEA en particular y a Chapingo en general, que se estén interesando en estas temáticas, y no solo eso, sino que las estén incorporando para el fortalecimiento de sus espacios de formación. Quiero resaltar también que lo personal me resulta bastante, ¿cómo decir? Como una luz muy grande y positiva que una escuela de economía, comercio y administración esté preocupándose por estos temas que comúnmente están en otros espacios y en otros terrenos. Esto, a mi manera de ver, significa que evidencia el que no podemos seguir escapándonos de la reflexión y el análisis respecto al papel que los hombres tenemos y hemos tenido en la construcción de esta cultura de la violencia de género, ¿no? Entonces, pues esos tres momentos o puntos para arrancar, no quería dejarlos pasar así nada más. Y bueno, también retomar que muy amablemente el maestro Ramírez nos presenta como expertos, en particular en el caso de los hombres que estamos aquí presentes, pues desde luego que somos expertos porque somos hombres, ¿no? Hombres formados en esta cultura del machismo y de la masculinidad hegemónica. Entonces, pues claro que somos expertos, y desde esa expertise vamos a procurar abrirnos y descomponernos y destruirnos para dar entrada a cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí algunas preguntas generadoras que se reflexionaron y se definieron para ir justo eso, generando, ¿no? el diálogo, ir conduciendo el camino. Y bueno, empezaremos con algunos de los panelistas, y tendrán un tiempo para dar respuesta, explicar, etcétera. Y terminando la participación de nuestras 5 o 6 panelistas, entonces daremos micrófonos para que la gente que está en sala conectada y desde el Facebook, que entiendo que en sala vemos 100 personas ahorita, más todas las personas en Facebook, entonces qué bueno que está nutrida la audiencia. Invita a que hagamos un diálogo bastante interesante y desconstructivo, en este caso, para revisar este tema, ¿no? De qué pasa con las nuevas masculinidades. Si podemos empezar, entonces, si les parece, con Francisco Javier Nava, que ya nos hicieron favor también de presentarlo al inicio, y que arranquemos reflexionando un poquito sobre qué entendemos por esto de las masculinidades. Francisco, por favor. Claro que sí. 5 minutitos. Gracias. Bien, voy a comenzar rápidamente una presentación, 2 diapositivas. Igual si me van diciendo que me falta un minuto para concretar. Yo trabajo en salud, y algo que hemos elaborado es hemos tratado de empatar las masculinidades y las paternidades en salud para mejorar la calidad de vida de los hombres y de las familias. Pero para adentrarme más, bueno, pues las masculinidades, las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas, como así tanto autores como investigadores lo han determinado, es más que replantear la idea de la masculinidad, que es desaprender estos roles de género que adquirimos y que perpetuamos, y que desafortunadamente mucho de ello pues son muy dañinos, ¿no? Y voy a ir ejemplificando más.
Bien. Para empezar, bueno, ser masculino pues es la construcción social, ¿no? La idea de ser hombre, pero que va a variar conforme a la cultura. No es lo mismo Quintana Roo, no es lo mismo California, la Ciudad de México. Varían mucho estas cuestiones culturales, cuestiones ideológicas, cuestiones económicas y obviamente, como lo estoy señalando, cuestiones geográficas. Con ello, bueno, pues se va marcando cada vez más, por ejemplo, ahora en un determinado momento histórico, ¿no? Que se está viendo que existen formas de ser hombres y llevar diversos tipos de masculinidades, ¿no? Que podemos vivir en la Ciudad de México, en el Estado de México o en cualquier otra entidad, pero va a cambiar y vamos a variar las formas en cómo nos educaron para ser hombres. Otro dato importante es que los aspectos aprendidos sobre ser masculino, ser hombre, pues van en evolución, ¿no? Y creo que este tipo de debates, este tipo de conversatorios y temas, pues es la brecha que está abriendo la oportunidad de ver cómo nos sentimos, qué estamos haciendo para sentirnos mejor y qué se puede hacer a nivel institucional, internacional y bueno, pues universidades, por ejemplo, que estamos en este momento. Otro punto quiero mencionar es entender a los hombres desde la salud, desde las distintas etapas de vida, que es lo que quiero enfatizar, que es donde me encuentro en este momento laborando, que me encargo, por ejemplo, en diseñar cuestiones de capacitación y formación a nivel nacional para las entidades federativas. Y con ello, bueno, pues ver que las distintas etapas de vida pues van a imperar en lo que tiene que ver con la sexualidad, en la reproducción y en la violencia, que es prácticamente mucho de lo que se tiene dedo en la línea sobre la violencia de género, específicamente en las mujeres. Pero otro punto es que la perspectiva de género debe ser relacional, es decir, que se debe de comparar tanto la situación de los hombres con las mujeres y cómo va fluyendo, ¿no? Y a través, por ejemplo, de ver este tipo de masculinidades o ver que hay muchos tipos de masculinidades. Y quiero centrarme en un punto importante que es que ¿por qué considerar las generaciones en salud, por ejemplo? ¿No? Porque hay muchos tipos de generaciones, ¿no? La generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación Y, los millennials, la generación Z, centennials, por ejemplo, y la nueva generación alfa. ¿Qué voy con esto? Que bueno, pues hay diversos tipos de generaciones, diversos tipos de poblaciones, y con ello voy con la siguiente diapositiva a marcarles, ¿no? ¿Qué tareas debemos hacer los varones dentro de las nuevas masculinidades? Para empezar a identificar que habemos niños, hombres, jóvenes, hombres adultos y hombres adultos mayores, ¿no? Y que vamos a caer, por ejemplo, que hay niños heterosexuales, niños que viven en comunidades indígenas, por ejemplo, que hablan lengua indígena, que son de la diversidad sexual, porque hay niños trans, y que hay otros hombres, otros adultos, otros jóvenes que son niños, personas que viven con una discapacidad, ¿no? Una de las tantas. Pero que también vamos a ver otro fenómeno, que son migrantes, ¿no? Que ahorita hay muchos migrantes que están pasando por todo el territorio nacional y que requieren, por ejemplo, atención en salud y que también traen un tipo de cultura masculina o una forma de ser hombres, ¿no? Lo que quiero señalar con esto es que tanto todos estos tipos de problemáticas y demandas y necesidades, ¿no? De cada parte, de cada etapa de los hombres, pues bueno, se ve en lo rural y en lo urbano, y que a veces podemos estar en uno y podemos transitar a otro, ¿no? Con ello, por ejemplo, en la infancia podemos ver que hay niños jornaleros con desnutrición y sin educación y que requieren atención médica, pero que requieren también que la población en general tenga conocimiento, esté informada y sepa cómo actuar y cómo puede mejorar y cómo podemos mejorar la calidad de vida, ¿no? En el caso de los niños trans con una discapacidad física, pues ya vamos viendo una identidad que son niños trans y otra identidad que son una discapacidad física, ¿no? Y que requiere, pues, mejores políticas públicas, requiere que las universidades apliquen nuevos modelos de atención, no sé, por ejemplo, en la parte de la juventud, que hay hombres jóvenes heterosexuales que van iniciando sus paternidades, ¿no? Entonces van, aquí por ejemplo, romper barreras si quieren seguir las mismas roles que han perpetuado o mejorar o cambiar o tomar otras nuevas formas de ser padres. Hombres jóvenes con VIH en situación de pobreza, viviendo en comunidades rurales y que hablan lengua indígena, ¿no? Entonces son cada identidades que en género se menciona mucho la interseccionalidades que una persona puede tener pobreza, que puede tener enfermedades, que puede vivir en una comunidad rural y que puede hablar un idioma indígena, y eso hace que a veces sea más vulnerable para discriminarse, ¿no? En el caso de los hombres adultos, pues bueno, vamos a ver un ejemplo que hay adultos que tienen obesidad, que tienen diabetes y que hablan una lengua en señas mexicanas, ¿no? Entonces tiene que haber personal, tiene que haber
más personas que hablen, por ejemplo, esta lengua para poder verificar cuáles son sus necesidades, ver cómo podemos, a través de las instituciones, a través de la academia, a través de las universidades, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer eco para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y por último, en la parte de los hombres adultos mayores, un ejemplo es que sean heterosexuales, pero que están en abandono y con problemas graves de salud, ¿no? Entonces requiere toda una infraestructura, toda una población consciente, una población sensibilizada, y que todas y todos que somos una población mexicana, pues requeremos información para saber cómo podemos intervenir y desde dónde podemos intervenir y desde qué etapa podemos intervenir. Pues gracias por mi participación. Por tu primera participación, Francisco, porque Gracias. esto todavía está calentando. Mira, muy interesante, nos has colocado como la base de este conversatorio, y además nos dejas varias reflexiones interesantes. De entrada, tú planteas ahí que es muy importante la diferencia entre masculinidades y género. Eso es un elemento bien interesante y muy importante en el trabajo con hombres en particular, porque género estamos muy habituados ya a ver como un asunto de mujeres, ¿no? Y casi es una ecuación, género igual a mujeres, y nosotros siempre estamos afuera. Entonces, eso es un punto interesante que tú nos pones. Nos hablas de una pluralidad también de ser hombres, ¿no? Parafraseando a Simone de Beauvoir, que nos permitan las feministas aquí, por favor, ser hombre se aprende, ¿no? No se nace, se hace, igual que en la famosa frase de Simone de Beauvoir para las mujeres, nos enseñan y nos educan, ¿no? Entonces, paralelamente hablamos de masculinidad hegemónica, y tú ahorita nos ayudas a ver que hay toda una diversidad de formas de aprender a ser hombre y de vivirnos como hombres, y tocas este punto muy interesante de las interseccionalidades, ¿no? No es igual que yo crezca siendo hombre en un contexto rural o con una condición de discapacidad o con una condición étnica determinada, etcétera, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a Ricardo Ayllón, para continuar con nuestro conversatorio, ¿a qué se refieren las masculinidades no hegemónicas y las masculinidades disidentes? Para ir ampliando, por favor, Ricardo, adelante. Hola, Carlos. Muchas gracias. Y saludos a mis compañeros, a Nayeli, por acá y toda la gente que nos está viendo. Un gusto estar con ustedes. Antes que nada, felicidades también y gracias a la universidad. Oye, pues sí, es a ver, todo un tema para en 5 minutos, ¿no? Pues trataremos de hacer lo que se pueda. Luego me he encontrado un montón de nombres. O sea, ¿cómo se nombra a lo no tradicional, a lo no hegemónico, hablando desde la masculinidad? Y entonces hemos escuchado desde las nuevas masculinidades, ¿no? Las masculinidades que les llaman positivas, las disidentes efectivamente, las no hegemónicas, como dice ahí. Raewyn Connell, la autora que coloca el tema de masculinidad hegemónica y que mucha gente hemos seguido, en alguna ocasión se le preguntaba a ella directamente: oye, Raewyn, ¿qué sería lo contrario a la masculinidad hegemónica que tanto habla? Se quedó un buen rato pensando en silencio, ¿no? La autora dijo, pues no sé, habrá que construir algo, porque dice, lo único que se me ocurre es pensar en una masculinidad contrahegemónica. O sea, algo que vaya como en contra de eso hegemónico tradicional que nos han dicho. Y ella misma coloca y dice, tal vez una masculinidad alternativa a ese modelo tradicional o hegemónico. Entonces, partiendo de esta definición de la autora que lo comentó en un evento, desde Gendes, por ejemplo, que es donde colaboro, hemos hablado, sí, de estas formas alternativas a esta mirada tradicional machista de ser hombres. Pero ojo, y aquí algo importante,
No es un lugar a donde llegamos los hombres y ya, ¿no? Ya soy no hegemónico, ya soy deconstruido, ya soy el nuevo hombre y ya llego ahí, confíen en mí, mujeres, hombres, etc. No, no es que lleguemos a un lugar y ya, no exista ninguna forma de violencia que hagamos, etc. Entonces, más bien hablamos de conductas, de comportamientos, de ideas, de creencias que podemos ir haciendo, sí, orientadas hacia la igualdad, a la no violencia, pero que será un trabajo constante, un trabajo de día a día. Como decimos acá, no nos graduamos de no violentos, ¿no? Entonces, es de verdad hacer un trabajo como día a día para revisarnos, para ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy trabajando. En estas distintas nomenclaturas que luego damos los que trabajamos este tema, que abro ahí un paréntesis porque luego nos peleamos más en la terminología y no bajamos a las conductas y seguimos repitiendo luego las mismas conductas tradicionales machistas entre nosotros. Dejando a un ladito como la nomenclatura, pues es lo que hemos visto cuando se nombraba todo esto de las nuevas masculinidades, era justo lo que decía. Mirar a algunos hombres que desde ahí nos nombrábamos nuevos masculinos y seguíamos ejerciendo las mismas violencias, pero ahora con un nuevo privilegio, ¿no? Es el masculinólogo, el que sabe este tema. La doctora Rubí de María en Michoacán nos decía, ojo compañeros, el discurso de género y de masculinidades en cuerpo de hombres erotiza y erotiza a las mujeres, ¿no? Y desde ahí podríamos decir, después de ver muchos casos, ¿no? Que es lo que luego yo digo, que nosotros los que trabajamos este tema, pues luego somos de mayor riesgo, que conocemos como toda esta dinámica de violencia y si nos creemos esos privilegios ahora nuevos que tenemos, pues seguimos ahora desde otro lado con la posibilidad de seguir ejerciendo esas violencias. Entonces, lo que a veces hemos visto que ha ayudado en términos de nueva masculinidad es que se ha colocado el tema, ¿no? Sobre todo en instancias públicas como un tema a trabajar. Ya después hacemos referencia a este término. Entonces, cuando hablamos de lo disidente, de lo contra-hegemónico, es eso, es buscar estas alternativas, pero en una revisión honesta y constante con uno mismo. Insisto, no es un lugar a donde llegamos y a partir de ahí soy totalmente igualitario y no violento. Más bien diría aguas. Ahí se prenderá el foquito amarillo porque habrá que tener cuidado desde ahí. Entonces, miremoslo así, como esas ideas, creencias, conductas que día a día podremos ir a estar haciendo y trabajándonos, tanto en lo individual, sí en lo relacional y obviamente como en lo colectivo, en lo comunitario. Gracias. Bien, muchas gracias, Ricardo. Pues tú colocas ahorita otro de los elementos fundamentales en el análisis, en el trabajo, en la desconstrucción de estas masculinidades hegemónicas o masculinidad hegemónica que tiene que ver con el asunto de los privilegios. Y ese es un asunto muy complejo, pero fundamental, ¿no? Estamos muy comúnmente ya acostumbrados a que la desconstrucción pasa porque los hombres lloremos y no es así, ¿no? La desconstrucción pasa porque los hombres empecemos a reconocer que tenemos privilegios, que esos privilegios lastiman a otras y a otros, y que el asunto es cuándo nos vamos a permitir o atrever a soltar esos privilegios y a construirnos de otra manera sin esas fortalezas que nuestro sistema patriarcal nos otorga, ¿no? A diferencia de otros géneros y otros grupos de personas. Entonces, quizás una pregunta ahorita pudiera ayudar a tener más claridades, y yo me iría contigo, Alex, Alejandro Mesa, que esto que nos rescata Ricardo de los planteamientos de Cohen sobre la masculinidad hegemónica, estas ideas, creencias y conductas que identifica, ¿cuáles son? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene esta masculinidad? ¿Y cómo podemos identificar entonces conductas machistas para poderlas cambiar, ¿no?
para poderlo soltar necesitamos verlo y comprenderlo, etcétera. Entonces, pues a ver, Alex. Pues ¿qué no nos es nada dices? difícil, ¿verdad? Hola a todos, No. gracias por la invitación. Gracias, Armando Ramírez, homólogo del escritor. Pues yo creo que no es nada difícil identificar cuáles son las conductas machistas, vas desde el chiste que te hacen entre compañeros varones hasta un feminicidio. Son actitudes y conductas, comportamientos, formas de ser de los hombres que son machistas. Sin embargo, a mí me surgen más preguntas que, que respuestas, ¿no? Si bien se ha trabajado muy poco, hay muy poco empuje en tratar de cambiar esas conductas y comportamientos a nivel institucional. Solo algunos estados y solamente algunas instituciones tienen grupos para atender, para sensibilizar, para transformar en los hombres esa posibilidad de dejar todo ese bagaje, todo ese conocimiento basado en el machismo. Es decir, es importante que podamos ir viendo, primero aceptar y entender que los hombres estamos en una crisis, ¿no? En una crisis donde se sigue cuestionando seriamente, ¿no? Y donde existe una gran necesidad también de ir desconfigurando más las masculinidades. Yo no estoy seguro de que ya podemos hablar de masculinidades alternativas porque no creo que estén acabadas ni concluidas. A mí me parece que las masculinidades son alternativas porque pueden ser de diferentes formas y pueden ser tantas como pues, alternativas tengamos a vivir esas masculinidades. Y bueno, en base a ello, pues yo creo que el tratar de entender cómo los hombres debemos de cambiar conductas machistas, pues es un proceso bastante laborioso, fuerte, tedioso, frustrante. Te lo digo porque cuando trabajaba atendiendo grupos de hombres agresores para la Procuraduría, pues entraban 24 y acababan 4, ¿no? Regularmente acababan los que eran menos violentos y se iban los más violentos. No había una ley que les asignara y que les hiciera quedarse para que desaprendieran todo ese bagaje de conductas que, que ya lo traemos en automático. También no es como que exactamente los hombres estemos pensando todo el tiempo que vamos a hacer daño, sino que también hay una situación donde los actos machistas, permíteme que, aquí está, donde estos actos machistas de alguna manera nos señalan que los hombres siempre estamos expuestos y estamos atentos a, a lo que nos digan los demás, ¿no? Estamos en búsqueda de una aprobación del compañero. Estamos constantemente también siendo evaluados por hombres y por mujeres. Y en ese sentido, pues cada una de sus conductas que hace trata también de buscar el reforzamiento social, y regularmente el reforzamiento social es hacia el machismo, ¿no? Que te veas macho, que te veas fuerte. Y el desaprender esas conductas, pues sí conlleva un proceso, no es un proceso rápido, es un proceso de mediano o largo plazo. Es un proceso en el que primero hay que identificar si ellos están dispuestos como hombres, estamos dispuestos a cuestionarnos lo que tú señalabas, Carlos, ¿no? La cuestión del privilegio. Si estamos dispuestos a entender que todos los mensajes que nos mandan los medios con los feminicidios, que nos mandan nuestra familia, los problemas en las universidades, lo que vemos en la calle, señalan y nos cuestionan directamente qué estamos haciendo con nuestras relaciones hacia las mujeres y hacia las diversidades. Y en ese punto no lo estamos haciendo muy bien. Tenemos que buscar esas alternativas. Desde el punto de vista de psicología, lo que yo soy de formación psicólogo, lo que a veces hacemos para tratar de cambiar una conducta, un comportamiento, una actitud, es precisamente cuestionarlo, identificar si lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo actualmente como hombre, me está dejando satisfacción. Pero ese pequeño punto que les estoy diciendo es muy complicado para nosotros los hombres porque somos analfabetas emocionales. ¿Cómo enseñarle a que puede estar leyendo más emociones cuando realmente nada más se enfocan a 3 o 4 emociones que son las que son permitidas socialmente? ¿Cómo abrirlo, no? Entonces, es una de las primeras tareas para un cambio de actitud, de dejar de ser macho a empezar a vivir como hombre, no violento, con una masculinidad alternativa, pues precisamente esa apertura emocional, ¿no? Esa capacitación, ese acercamiento
a que, mira, lo que tú estás haciendo no lo disfrutas, ni él, ni su familia, ni su pareja. ¿Cómo podemos hacer para que tú puedas tener un bagaje emocional en donde te des cuenta que no estás disfrutando lo que estás haciendo? Y lo sé, porque me lo han dicho muchas veces en terapia, ¿no? Y lo sé porque no disfrutan tampoco la violencia, después se sienten culpables y no saben ni qué hacer. ¿Y por qué no aprender a hacer una lectura correcta de las emociones? Identificar si nuestros comportamientos van de acuerdo con lo que pensamos y empezar a cambiar todo ese bagaje de conductas que son constantemente reforzadas por lo social, por la familia, por todos, y cuestionar también ello, ¿no? Darnos la oportunidad de cuestionar que hay otra forma de vivir que no tiene que incluir la violencia, la imposición, la dominación, el control, etcétera, y a partir de ahí poder empezar a trabajarlo. Pienso que es un proceso de mediano o largo plazo, que muchos hombres no lo resisten porque se cuestionan. En el proceso de terapia, cuando tú empiezas a tratar de movilizarlos hacia la parte emocional, se cierran, se meten en su armadura y empiezan a abandonar. Y esos procesos que hacen esos mecanismos de defensa que se generan al interior para no contactar con lo que a mí me está haciendo daño, con lo que a mí me está generando conflictos, los lleva nuevamente a reforzar y se escudan otra vez en el modelo tradicional de ser un hombre macho y tomar sus conductas nuevamente. Entonces, ya para concluir, yo creo que hablar de cómo identificar las conductas, por ahí hay una cuestión de micromachismo que por ahí generan, pero pues yo siento que es un eufemismo decir que es un micromachismo. Para mí siempre son actos de machismo. Son actos, no los voy a hacer pequeños, yo los voy a hacer como son actos de machismo. Y por lo tanto, pues creo que podemos ir cambiando en la medida que podamos ir abriéndonos emocionalmente, podamos ir cuestionando nuestras masculinidades, nuestras conductas y comportamientos que pueden estar haciendo daño a nosotros mismos para empezar, a las personas cercanas y a todos los que nos rodean, porque esto pega socialmente, transversalmente. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias. No, gracias a ti, Alex. Pues está armándose la cadenita y se está complementando de manera muy interesante la mirada y la reflexión inicial sobre esto de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades, masculinidad hegemónica, nuevas masculinidades, etcétera, ¿no? Y aquí tú pones, bueno, algunos elementos, Alex, muy importantes de reconocer, sobre todo por parte de nosotros los hombres, que nos hemos negado, que es parte de esta construcción o de esta forma de hacernos hombres, ¿no? De entrada, nunca nos planteamos que se puede cuestionar esto, ¿no? Eso, o sea, esto es así porque así es y es lo obvio no se cuestiona, no se pregunta, ¿no? Entonces, cuando tú sientas a un hombre o a un grupo de hombres y les planteas ¿qué te deja ser así? Cambia la cosa, ¿no? Esto que tú nos colocas a partir de tu experiencia de trabajo con hombres, ¿qué me está dejando esta forma de ser hombre? Y nos damos cuenta que está dejándonos más sinsabores que cosas positivas. Yo agregaría también la reflexión con esta forma de ser hombre que estoy ocasionándole a los demás, ¿no? Ese es un complemento. ¿Y para qué entonces reproduzco, ¿no? Esta manera de ser hombres? Y entonces aquí, Nayeli, por favor, y a quienes están escuchándonos, vayan preparando sus preguntas. Acuérdense que vamos a tener ya un espacio para el diálogo con nuestras panelistas. Y Nayeli, la pregunta que, híjole, si nos das la receta, te vas a ir al Nobel. ¿Cómo romper el pacto patriarcal? ¿No? Desde el ejercicio de estas nuevas masculinidades o masculinidades disidentes. ¿Qué es esto de un pacto patriarcal y cómo romperlo, Nayeli? Sí, pues muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, ¿verdad? Un gusto de estar aquí. Realmente que una de las herramientas que me parecen fundamentales es justo a través de estos foros. Aplaudo esta iniciativa de SEA,
de la Universidad de Chapingo, porque sin duda alguna estos espacios nos brindan la posibilidad de hacernos una serie de preguntas, de interrogantes, que pues justo vaya hacia un cuestionamiento, no solamente desde el plano personal, familiar, sino en lo macro, no en lo micro, sino en lo macro. Y yo quisiera tener mi participación dentro justo del ámbito universitario. Yo creo que estuvo excelente este bagaje que hemos revisado hasta ahora, de cómo se ha ido hilando el foro primero, identificando cómo estos cuestionamientos y este contexto que se ha comentado desde nuestro compañero y desde incluso las primeras preocupaciones a partir de la ciencia de la salud, ¿no? También cuál es el costo, cuál es el nivel de vida, cuáles son las cosas que a los hombres en su calidad de vida también les ha costado en términos de la propia salud. Y cómo esto en realidad se trata de un proceso, y yo digo que ahí hacemos pues directamente pues como una especie de vinculación con algo que a mí me parece muy importante y que es justamente el tema de las luchas feministas que se han encargado por mucho tiempo de ayudarnos a identificar. O sea, si no lo tenemos identificado en el ámbito personal, profesional y en lo macro, las luchas feministas en donde nos han señalado que justamente a partir de la construcción de lo que denominamos hoy un sistema patriarcal, es decir, un sistema conformado por instituciones que tienen como principal, digamos, premisa o mecanismo que es el generar esta serie de privilegios de los hombres, pues a nivel histórico, pues es justamente lo que las luchas feministas nos han recordado con sus demandas, con su agenda y con lo que hoy como universidades tenemos la obligación como parte del Estado mexicano de prevenir, de atender, de identificar, de sancionar estas conductas, pero también creo que es importante, y en eso me enfocaré en la última parte, que tiene que ver con de construir esta idea de hombres, machismo igual a sanción, ¿no? Y entonces quedarnos como en ese nivel creo que es algo como muy delicado y muy complejo. ¿Cómo romper un pacto patriarcal después de identificar que el pacto es tan enorme, que está conformado por una serie de instituciones? Yo diría en principio que, por supuesto, no solamente desaprender esto que nos han enseñado o nos hemos construido como sociedad por muchísimo tiempo, pues es el gran reto. Pero yo diría, y más bien invitaría a la reflexión del propio foro, a identificar cómo nosotras y nosotros y nosotres en la comunidad universitaria nos vamos preguntando, desaprendiendo, rompiendo silencios y inconformándonos por estas formas que hemos naturalizado de ser hombres diversos en la comunidad universitaria. Y con eso quisiera hacer un poco de liga y quizá un poco de debate para decir cómo nos comportamos como hombres profesores en la universidad, cómo nos comportamos como hombres investigadores, ¿verdad? A veces con grandes títulos, estudiantes, trabajadores, varones, de origen indígena, no indígena, con grados, no grados, varones que como estudiantes conformamos una diversidad también dentro de la propia comunidad. Y yo diría que esa es una primera parte en la que yo creo que hay que empezar a visibilizarnos como parte de estos cuestionamientos
Primero, para identificar quiénes son los varones y cómo construyen sus propias masculinidades y cómo se ejercen dentro del ámbito universitario, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de esta identificación podamos también iniciar con el proceso no solo de desaprender, sino de romper una serie de silencios y efectivamente romper una serie de acuerdos implícitos que viajan también todos los días en el ámbito universitario. Desde el otorgar la silla, desde mandar fotografías, ¿verdad? De mira lo que me compartieron, tú qué ves, desde compartir los chistes, ¿no? Entre comillas, desde ver cómo universitarios, profesores, y profesores a veces desde el ámbito académico podríamos decir grandes eminencias, aportadores del conocimiento, pero también personas que ejercen violencia, ¿no? Y que pues justo la invitación está a cuestionarnos como estudiantes, profesores administrativos, el que eso no es natural, no es algo que ayude no solo a la persona, sino a todo un ambiente universitario, porque ese silencio implica no solamente el refuerzo de que eso se puede realizar y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, no lo digo solamente como a veces nos vamos solo a una consecuencia de carácter sancionatorio, ¿no? Sino a veces desde el plano estrictamente ético, ¿no? Ético que pues en el ámbito universitario es una base central, pues justo para poder trasladarnos de esa naturalización en los campos académicos. Es muy complejo decir todo esto en 5 minutos, pero yo diría que hay cosas muy sencillas que podemos empezar a cuestionarnos y a practicar, porque efectivamente no es que hay un lugar ya a donde decir estoy ya trasladada o trasladado como persona, en donde no ejerzo violencia machista, ¿verdad? Sino que es un camino que se construye con las otras y los otros. Los otros en donde dejan de reírse de chistes, en donde dejan de compartir fotografías, ¿verdad? Obscenas, en donde profesores también que se dan cuenta del ejercicio de violencias, pues puedan hablarlo, revisarlo y por supuesto el que se tenga un canal de comunicación para procesarlo y dar una respuesta conjunta. Yo dejaría mi participación por el momento hasta ahí. Gracias. Gracias a ti, Nayeli, porque haces una reflexión de cierre de esta primera parte que nos aterrizas en nuestro escenario de interés, que es el escenario universitario, ¿no? Entonces, ya hicimos la reflexión en general sobre el asunto, el concepto, etcétera, y con tu participación, Nayeli, nos colocas en nuestro lugar, ¿no? ¿Cómo es que reproducimos estas masculinidades y todo esto que hemos estado conversando en un entorno universitario? ¿Cómo se convierte para los hombres en pactos que aparentemente es solo un pacto, pero en realidad lo que estamos haciendo es permitir y reproducir prácticas que violentan a las mujeres, que violentan a otros hombres, que violentan a la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Entonces, coincides en tu cierre con lo que planteaba ya Ricardo Francisco Javier en su momento, de que no es un lugar de llegada en donde ya estamos despojados de ese macho y entonces ahora somos pensar qué, y que también es importantísimo el asunto relacional que ya hablaba al principio Francisco Javier, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar, por favor, abarroten los micrófonos, peleense por la voz, aprovechemos a estos panelistas que tenemos esta tarde, esta media tarde, media mañana, no sé cómo decirle a estas horas del día,
Y ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo escuchan? Ustedes que están en este ambiente universitario, ustedes que han sido cómplices desde el pacto patriarcal, escucharlo ya de manera más consciente y clara, cómo hacer, quién puede decir una culpa aquí, etcétera, ¿no? Entonces damos la voz, ¿quién dice yo? No tenemos en chat más que agradecimientos y felicitaciones sobre el conversatorio, excelente colocación del marco teórico conceptual, nos dice Luz María Hermoso. Control dice, bienvenida Lorena, esperemos que este espacio sea una iniciativa para colaborar también con, bueno, es un mensaje interno, pero pues seguramente va a hacerlo a partir de las reflexiones. En fin, puros saludos y felicitaciones. Pues aprovechando en lo que se anima la audiencia, aprovechando esto que nos coloca ya Nayeli, ¿quién quisiera aportar o complementar de lo que han reflexionado, llevado ya a un terreno universitario, ¿no? Por ejemplo, Francisco Javier, tú que hablabas sobre las tareas que tendríamos que hacer los varones, ¿cuáles pudieran ser esas tareas adentro de un entorno universitario para desconstruirnos y poder ser hombres de otra manera? Fíjate que, por ejemplo, también yo trabajo en salud, ya mencionamos hace rato, pero también trabajo en la universidad, en UNAM, trabajo social, y lo que ha hecho últimamente es capacitar, ¿no? Y creo que es un punto importante, pero creo que se debe de iniciar, y ya lo mencionó hace rato Nayeli, con el personal docente, ¿no? El personal docente debe de tener esa empatía, ¿no? De las problemáticas que están pasando, pero también cambiar sus propias masculinidades, ¿no? Desafortunadamente, en los medios de comunicación ahora, en los Facebook, en todas las redes sociales, sale más fácil con una camarita grabar lo que el profesor está diciendo, lo que la alumnada está diciendo, lo que la gente está diciendo, ¿no? Y con ello, pues prácticamente nos volvemos, nos vemos en el ojo público, ¿no? Para ser comentados sobre cualquier situación. Y desafortunadamente, muchos docentes ya tienen muchos años, y recuerdo mucho un caso de un jefe que tenía en salud, y que yo le decía, es que no puedo trabajar con tal persona. Me decía, Javier, imagínate, en un área, ahora si lo buscamos en la universidad, que hay todo tipo de poblaciones, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, los baby boomers, los millennials, o sea, ahora mézclalos, trabaja con ellos. Cuando es tan complicado, porque cada quien tenemos una diversidad, o nuestra cultura, ¿no? No, pues es que en mi caso me enseñaron que yo tengo que mandar, o yo soy el que tengo que organizar el partido, o el pastel, o el trabajo, ¿no? Y como desde la parte docente también, bueno, son 4 mujeres y son 5 integrantes y un hombre, pues que él sea el líder, ¿no? Ya los demás, pues, ustedes van haciendo la talacha, ¿no? Entonces, afortunadamente, también tenemos que ir como cambiando, pero desde la parte docente. Yo creo que de la parte docente, ir capacitando, en este caso, al alumnado, que tenga oportunidades, que tenga formas de evidenciar y saber cómo evidenciar, porque desafortunadamente creo que sabemos que hay normas, sabemos que hay leyes y formas, pero no sabemos en qué puerta tenemos que tocar, qué tipo de instrumentos tenemos que llevar, y con ello creo que nos hace más vulnerables pues a todos los que estamos en una universidad, porque no sabemos, o sea, sabemos que podemos decir, es que Carlos Miranda es un agresor sexual, ¿no? Y lo mandas a la red, pero no sabes si es cierto, no sabes si no es cierto, y creo que estos mecanismos también se están volviendo pues problemáticos, porque en su momento no sabemos qué va a ocasionar también esta cuestión de las redes sociales, estos daños colaterales que se van a recibir, por ejemplo, ahora en esta cuestión, pues de las propias masculinidades, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Muy bien, aunque tu ejemplo, qué mala onda, pero bueno, muchas gracias, Francisco. Pero, ¿qué más pudiéramos pensar ya en cosas más, a lo mejor más en concreto, aterrizables a propósito de esto de los pactos y que ya Alejandro decía, cómo nos pasamos el chiste o la caricatura, o permitimos que un compañero violente o agreda con prácticas que nosotros vemos como comportamientos normales porque pues así somos, pero que finalmente son ese tipo de prácticas, ¿no? Novio celoso, el maestro
que le da privilegios a ciertas compañeras, compañeros. No sé, ¿quién quisiera? Yo quisiera comentar algo, Carlos, A ver, Alejandro y luego Nayeli, gracias. Perdón, ¿me adelanté? Sí, no, vas. Okay. Bien, lo que decía era que, bueno, en mi estudio que realicé en una comunidad indígena aquí en Chiapas, lo que identifiqué y llamé de alguna manera fue masculinidades globalizantes. ¿Qué quiere decir? Pues ahora con toda la tecnología, el celular, los jóvenes de Tenejapa, ¿no? De una comunidad muy lejana, pues están adquiriendo una serie de características y copiando modelos que, bueno, tampoco pertenecen precisamente a México, sino porque hay cierta influencia en cuanto a la música, los videojuegos, etcétera. Y comienza a haber toda una construcción bien diferente, ¿no? Pero sin dejar de ser machista, porque eso se acentúa. Eso no es como que están globalizándose y volviéndose pacifistas, sino que se siguen perpetuando y se recobran y se retoman otras formas de violencia también, lo cual implica que, bueno, puede tener, como dice Francisco, cosas positivas o cómo nos va a deparar, pero también puede ser negativo porque están aprendiendo otras formas de agredir, de insultar, de atacar. Y bueno, tendríamos que estar pensando cómo podemos ir frenando, cómo podemos ir orientando para que los jóvenes dentro de las escuelas, pues esto no suceda, ¿no? Esto no se dé. Apenas el día de ayer me hablaron 3 alumnos que estaban preocupados porque habían hablado, dejé una tarea de hacer una historieta y uno de ellos trabajó con una niña. Entonces, en el momento que uno de ellos le dice, tu historieta te salió mal porque trabajaste con una mujer, se enoja ella, se complica, ¿no? Y ellos vienen a decirme, oiga, ¿qué hacemos? Digo, pues, ¿están conscientes de que es un comentario bastante machista y sexista? No, pues no. ¿Cómo que no? Si realmente lo que están diciendo están excluyendo a alguien. Pero es que lo dijimos sin sentido. Digo, exactamente. Como ustedes lo dijeron sin sentido, me da pauta precisamente para iniciar un taller para que ustedes aprendan a cómo se debe de expresar uno en la universidad y de las compañeras y tener un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Entonces, creo que eso son actos también que tenemos que ir incidiendo dentro de la escuela, tenemos que ir señalando los puntos y, bueno, muchas veces ellos están preocupados de que se les victimice, ¿no? Ellos como varones dicen, no, es que si ellas empiezan, todos nos van a atacar en la escuela. Digo, pues mira, puede ser que sí, pero puede ser que también, dependiendo del manejo que se dé, se pueda tener una forma pacífica de resolver las cosas y que tengamos un aprendizaje. Entonces yo creo que sí es una labor bastante importante en la universidad y que, bueno, estamos trabajando en función de ello. Queremos que nuestros estudiantes estén libres de ciertas prácticas y comportamientos machistas y, bueno, creo que ese es el esfuerzo en el que esto nos mueve, ¿no? A estar en esta reunión el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Alex. Nayeli y Ricardo, les pido un minuto, que tenemos una participación de audiencia de una compañera y regresamos entonces con, bueno, en función de la participación con ustedes. Y luego, bueno, y Freddy después. Entonces, a ver, está Luz María Hermoso, por favor, si quieres compartirnos lo que nos escribiste en el chat o de manera breve para no comernos tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero ser breve y dirigirme a esta copiosa audiencia de una centena de personas con los siguientes elementos. Primero, agradecer de manera definitiva al maestro en ciencias Armando Ramírez Román, director de la DICEA de Chapingo, por tan acertado evento. Segundo, al moderador, a Carlos Miranda. Tercero, a los comentaristas y presentadores, Francisco Javier, Ricardo, Alejandro y, por supuesto, nuestra compañera. Estoy maravillada con la presencia virtual de ustedes en nuestra institución, una institución que ustedes saben era militarizada y era exclusivamente masculina, situación que tardó 110 años en cambiar para incluir a las mujeres como estudiantes apenas en la década de los 60. De manera que los temas de las masculinidades hegemónicas, por cierto, concepto surgido en la década de los 80 por una teórica australiana, qué curioso, ¿verdad?
que una mujer define las actitudes de roles y estereotipos de un hombre en la sociedad y además se extrapola a todo el mundo, ha sido recogido, decía yo en el chat, por la Organización Mundial de la Salud y los derechos humanos de carácter universal. Quiero simplemente rescatar y felicitar en Francisco el establecimiento del marco teórico y conceptual, en Ricardo, por supuesto, las actitudes hegemónicas, las subordinadas y las alternas de la masculinidad, y Alejandro, me parece que el tema nodal ha sido, por supuesto, el de la violencia de esas masculinidades, que puede ser contra mujeres, contra hombres o autoinfligida. Y por supuesto a mi compañera, la última ponente, celebro fuertemente la llamada de atención amable de ella al señalar que nuestras expresiones verbales, escritas e incluso conductuales a través de la exis de nuestro cuerpo son indicativas de una masculinidad hegemónica. Voy a cerrar mi comentario simplemente señalando, sobre todo para las y los queridos jóvenes alumnos chapingueros, cuando decimos pareces niña, cuando decimos no llores, no seas cobarde, ese hombre es joto, esos son actos que denotan una masculinidad o incluso voy a decir una caracterización equívoca, inexacta, ofensiva para referir a otro ser humano. Me alegra que nuestra institución está cambiando, que esas masculinidades hegemónicas van a contribuir a la construcción de un nuevo estudiante y también de un nuevo miembro del personal académico. Nosotros también nos deconstruimos cada día, jóvenes. Fuimos formados en una sociedad patriarcal, machista y misógina que es la mexicana y luchamos cada día. Este es un ejemplo que celebro fuertemente. Muchas gracias, Carlos Miranda, por permitirme estos escasos 3 minutos. Lo agradezco mucho. Silencio el micrófono y... No, gracias a ti, Luz María. De eso se trata, por eso se llama conversatorio, así que muy importantes tus aportaciones y bueno, agradecimiento a todo lo que comentas del conversatorio. Ana Gabriela nos dice que es interesante no minimizar el fenómeno del machismo a micromachismos, como bien dice el doctor Alejandro, al fin de cuentas son machismos, coincidimos perfectamente con ese comentario. Liliana Velato nos dice muy bien por tratar este tema y felicidades al panel. Luego nos dicen, ya, nada más. Entonces, adelante. Bueno, perdón, Nayeli, Ricardo, una ya que está Freddy pidiendo voz, le damos también esa audiencia y después ya retomamos contigo, Nayeli, y luego Ricardo. Freddy, ¿estás todavía por ahí? Por acá estamos, Okay, Carlos, bien compañeras y favor, compañeros, pues bien, gracias nuevamente, reconocer pues el trabajo que se está haciendo, ¿no? En esta coordinación interinstitucional de estas, las universidades. Y a mí me gustaría un poco comentar esto que planteaba Nayeli y un poco también lo que comentaba Alejandro, ¿no? Efectivamente, universitarios es un tema que de una u otra manera pues mueve esquemas y mueve paradigmas, sobre todo a los que conforman la comunidad universitaria, ¿no? Me llamaba mucho la atención sobre todo el planteamiento que hacía Nayeli, el cómo nos comportamos como hombres en la universidad sobre todo, ¿no? Pero me llamaba sobre todo la atención ese planteamiento que ella hace en cómo nos comportamos como hombres investigadores, por ejemplo, ¿no? Y quiénes son los varones y cómo construyen sus propias masculinidades, ¿no? Me remonto un poco a la Universidad Autónoma de Chiapas, y no nada más a ella, sino a todas las instituciones de educación superior, por experiencia propia en esta nueva encomienda que estamos trabajando en la universidad. Nos hemos encontrado sobre todo con parte de esta estructura docente, vamos a llamarle así, en la que ellos prácticamente no se identifican o les mueve prácticamente estos esquemas, estos paradigmas en cuanto a las masculinidades sobre todo. Y por ahí alguien más lo comentaba,
de que el personal docente, sobre todo el administrativo, creen ellos que en este proceso de formación, de construcción, en cuanto a estos temas, tanto de género y de las nuevas masculinidades, ellos se asumen prácticamente ya como personas ya formadas, en este caso, en cuanto al tema, ¿no? El que ellos hayan tomado, por ejemplo, un diplomado, un seminario o algún curso de inducción, si lo hemos escuchado, a mí me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Hacia dónde llevarlos a ellos, a este sector de la población, sobre todo investigadores y docentes, que este proceso de deconstrucción no nada más es a través de un proceso de formación de 1 o 2 talleres, ¿no? Sino que implica más prácticamente que tendríamos que romper esos esquemas, esos paradigmas, e incluso el cómo nos enseñaron a ser hombres, ¿no? Desde casa, desde esta cultura machista y patriarcal, ¿no? ¿Qué hacer, sobre todo, cómo involucrar a este sector de la población, insisto, para que ellos puedan entrar aún más todavía en este proceso de deconstrucción de las nuevas masculinidades, sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Hasta ahí lo dejaría, Carlos. Gracias. Perdón. Freddy, muchas gracias. Pues otro apunte muy interesante que complementa todo lo que estamos revisando y compartiendo en esta media tarde, media mañana. Nayeli, entonces, te paso el micrófono y después vamos contigo, Ricardo. Por favor, Nayeli, gracias. Sí, muy breve para darle el espacio al auditorio y a las preguntas. Yo creo que eso es lo más importante en este espacio, escucharnos. Yo solamente quiero comentar dos cuestiones muy rápido. Creo que sí, en términos prácticos, claro que hay todo un reto personal para estarnos preguntando todos los días si los comportamientos, la manera de comunicarnos con todas las personas, desde dónde lo hacemos, dónde están estos roles y estereotipos que seguimos guardando, y creo que la principal invitación para romper el pacto es romper este silencio que tiene que ver mucho con el romper lo que presenciamos en las aulas, en lo que presenciamos en los grupos de trabajo, lo que presenciamos como trabajadores, trabajadoras en estas relaciones de todos los días, y que muchas de ellas son acciones que en realidad son discriminaciones por razones de género, y que también son no solo conductas discriminatorias, sino al mismo tiempo violencias de diferentes tipos. Son identificar y romper ese silencio para decir si se está cometiendo discriminación y violencia. Y la violencia es psicológica, y la violencia es de carácter sexual, es de carácter físico. En algunos casos, esto que se tiene naturalizado como el dar coscorrones, ¿no? Empujones, una serie de cosas que está en las acciones del día a día, creo que son un reto muy, muy importante. Entonces, romper el pacto, romper el silencio a estas discriminaciones y a esas violencias. Y por supuesto que tenemos retos a nivel institucional, y que creo, insisto, este foro es un gran ejemplo de ello. Y hace rato decía el compañero, me gustó mucho que comentaba que pues los hombres están en crisis, no sé si lo estoy diciendo bien, pero yo un poco como retomo un poco esta idea. Y yo digo, pues más bien, queremos que haya más crisis. ¿Y por qué necesitamos que haya más crisis? Porque más bien el movimiento feminista nos está invitando a que busquemos desde otros lugares relacionarnos de una manera diferente, ¿no? Y eso, por supuesto, para mí lleva como institución, por supuesto que los talleres para sensibilizar algo tan básico como el acoso y hostigamiento sexual, las miradas lascivas, las insinuaciones, una serie de cosas que están tal cual naturales, siendo que una cosa que pues desde la universidad podemos compartir me parece un gran logro que tuvo el año pasado, que fue después de
Estamos perdiéndote, Nayeli. Qué pena. Bueno, ahorita ya regresará para retomar. Sí, este asunto de la crisis de los hombres, de la masculinidad, Rapidísimo. etcétera. Ahí estás ya, Nayeli. Ya regresó. Sí, Ya. sí. Cierro diciendo que en diciembre del año pasado se aprobó en la universidad por un comité especializado, ahora aprobado por el colegio académico, y que justamente son las políticas para transversar la perspectiva de género, que con mucho gusto lo podemos compartir, y que ahí de alguna manera la universidad retoma esta responsabilidad para trabajar en este nivel reeducativo. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nayeli. Pues hemos estado haciendo esperar a Ricardo, le damos la voz, y después de Ricardo está Diana Paola pidiéndonos de la audiencia micrófono. Entonces, adelante, Ricardo. Gracias, Carlos. Híjoles, que salen 1000 temas, ¿no? Entonces es como, ¿por dónde se aborda uno el otro? Tal. Mi comentario también espero ser breve. Va más para compartirles algunas de las acciones que yo he visto en varias universidades que se han empezado a realizar justo respecto a este tema. No quiero decir con eso que, ya se logró la igualdad, nada. No, nada más es nombrar lo que yo he visto se está haciendo y algunas de las reacciones que han pasado. Me ha tocado ver universidades que elaboran diagnósticos sobre la situación de género y de violencia de género que se vive en la institución, ya sea entre docentes con personal administrativo, el alumnado contra personal de intendencia, en fin, ¿no? Como todos los cruces. Para ver eso, el nivel de violencia de género que se ejerce, y no solo eso, sino a partir de esos resultados, qué acciones hacer al respecto, ¿no? Entonces, creo que tener ahí el dato y esas realidades que obviamente las sabemos y las conocemos, pero bueno, ayuda como para mirar qué acciones hacer. Por otro lado, me ha tocado ver que también derivados de algunos diagnósticos se han dado una serie de conferencias o talleres, como lo decía Nayeli, muy específicos para acoso y hostigamiento sexual en el ámbito educativo. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, claro, a la audiencia y quien estamos acá podrá parecernos muy sencillo, pero bueno, habrá gente que, y a mí me tocó escuchar cosas que un profesor decía, bueno, si yo invito a comer a mi alumna para hablar de una calificación, eso no tiene nada de malo, ¿no? Yo le pago la comida y punto final, no pasa nada, ¿no? Otro profesor que decía, bueno, si yo llego y saludo a mis alumnas y les toco el cabello y el cuello, tampoco eso no es violencia, no pasa nada, ¿no? Ya todo para ustedes es violencia, etcétera. Entonces, hablarles qué es acoso, qué es hostigamiento, con casos muy específicos, y entonces, claro, como ya lo dijeron por acá, tanto Nayeli como los compañeros, se han normalizado, o como decimos, las formas masculinas muy convenientes, ¿no? De decir, yo no sabía, ¿no? Que eso era violencia. Entonces, nada, se va marcando qué es, que sí, que no, así de absurdo o de simple me ha tocado estar observando. Por otro lado, rapidísimo, me tocó ver una idea de unas compañeras que decían, ¿cómo hacemos para que los hombres visibilicen lo que es la violencia, ¿no? Y lo vean. Y entonces se les ocurrió tomar el violentómetro del Politécnico, ¿no? Que elaboraron en la unidad de género en algún momento, y lo pusieron en los baños de los hombres, en las puertas de los sanitarios o en el mingitorio, porque decían, ¿en qué momento los hombres están tranquilos, solo con ellos, ¿no? Como en paz. Entonces, claro, ibas al mingitorio, ¿no? Estabas orinando y enfrente tenías el violentómetro. O cerrabas la puerta del baño, ¿no? Y mirabas. Y entonces después hicieron como esta encuesta de
qué es violencia. Entonces ya te podían decir todo el personal, ¿no? No solo el alumnado, ¿a poco el chantaje, el silencio, etcétera? Y bueno, cierro rápido con algo que está empezando a hacer la UNAM desde la revisión del protocolo, trabajo en prevención, ¿no? Esto que decía un poco, creo que Francisco, o sea, como de jóvenes a jóvenes, entonces están formando jóvenes para trabajar el tema de prevención, y el tema de la atención con grupos para atender la violencia, no solo de docentes, sino de personal administrativo, de personal de servicio y personal del alumnado. Entonces, bueno, están tratando ahí de impulsar desde ahora como todo el tema de prevención y atención a la violencia en los distintos campos. Entonces, bueno, es como simplemente como comentarles varias de las acciones que se han estado desarrollando y que seguro debe haber muchísimas más, pero bueno, ya, Carlos. No, muy interesante y muy divertido lo que nos cuenta Ricardo, muchas gracias. Tenemos pocos minutos y estamos siendo testigos de cómo se reproduce el pacto patriarcal con el silencio de los hombres que están en esta sala. Están hablando las mujeres y otra vez estamos dejando que sean las mujeres las que opinen, las que construyan, las que resuelvan. Y eso es parte de este silencio, es parte de estos pactos patriarcales, ¿no? Voy a leer antes de darle la voz a Diana Paola y a Nacheli que están pidiendo. Xochitl nos escribe en el chat, muchas felicidades a todos, principalmente al doctor Alejandro Mesa. Excelente participación, sin lugar a dudas es necesario hablar de estos temas. Ya no se habla, se invisibiliza. Gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Y bueno, entonces tenemos unos minutos todavía. Diana Paola, por favor, si compartes un poco breve y después le damos la voz a Nacheli. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, antes que nada, soy Diana Paola Cruz Ramírez, soy alumna del tronco común de la Licea y considero que el tema que acaban de exponer es demasiado interesante. Muchas gracias por toda la información y quisiera mencionar un poco sobre los estereotipos. Creo que también es un poco importante, es un punto muy importante. Ahora, creo que estamos en un punto en donde el machismo y el feminismo están como que en un punto de lucha, están chocando entre sí. Pongo, por ejemplo, que he estado en grupos de danza y muchos chicos no participan o incluso si participan son mal vistos, los etiquetan por ser homosexuales o por ser gays. A mi parecer, esto es una idea bastante errónea, no debería de pensar así. O en otro ejemplo es que si vas caminando por la calle para ver que solicitan a lo mejor algún empleado, un ayudante general, pero no solicitan mujeres porque no pueden hacer trabajo pesados. Todas estas ideas han sido impuestas a lo largo de la historia. El hombre trabaja y la mujer se dedica a las labores del hogar y luego vienen más prejuicios. Si el hombre se queda cuidando a sus hijos o haciendo las labores mientras la mujer trabaja, al hombre se le es etiquetado como maricón o incluso en el trabajo ser discriminadas y creo que no debe de ser de esta manera. La lucha por la igualdad y equidad entre hombres y mujeres va a ser un proceso muy largo debido a que las generaciones anteriores tienen ciertas formas de pensar. Nosotros tenemos otra forma de pensar muy distinta, más renovada. Incluso puede que las generaciones futuras tengan una forma de pensar más innovadora a la de nosotros. Como dije, el proceso es largo, pero ya hemos logrado mucho a lo largo de nuestra historia, logrando nuevas expectativas tanto en hombres como en mujeres. De verdad es muy grato saber que nosotros como alumnos, como jóvenes, comenzamos a tener un apoyo por parte de nuestros maestros, por parte de nuestros mayores. Nos hace ver que no estamos solos y que vamos por buen camino. Y pues muchas felicidades por este conversatorio y por mi parte eso es todo. No, muchas gracias, Diana, por tu aporte. Pues sí, esto da para un conversatorio de 5 horas y mañana otro de otras 5 y así. Así que el tema es amplísimo. Y le damos la voz a Nacheli, por favor, que está en tu manita levantada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo formo parte de las comisiones de género que están trabajando ahora en la UNACH, ¿no?
que pues precisamente han sido formadas a partir de un caso bastante grave, ¿no? De violencia de género. Y bueno, tengo como muchas ideas. Voy a empezar con la primera que me parte en la cabeza y que se me hace un cuestionamiento súper interesante. El hecho de observar cómo cuando las mujeres trabajamos sobre nosotras y nuestras construcciones y empezamos un proceso de cuestionamiento, la primera reacción es una reacción de etiquetarnos como violentas, como agresivas, como gente que está fuera de sus cabales, ¿no? Sin embargo, también cuando sucede el lado contrario, ¿no? Son los hombres que se empiezan a cuestionar, pues sí hay como una mayor aceptación, ¿no? Esto lo pongo también como parte de los pactos patriarcales, que de repente pareciera que ser feminista para nosotras las mujeres es colocarnos en el cajoncito de las malas mujeres, ¿no? Las cabronas, las que no saben escuchar, las que son reactivas, ¿no? Reaccionarias, etcétera. Pero cuando aparece estas mismas trabajos y actitudes de cuestionamiento en un cuerpo masculino, pues como es como, qué bueno, ¿no? Se abren como los espacios, hay una mayor participación también, a veces entre pares, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también a mí me cuestionaba es esta cuestión de del poder como hombres estar abiertos a que este proceso de trabajo, de cuestionamiento de nuestras relaciones de género, pues es inacabado, ¿no? No hay como una receta, no hay un proceso que haya llegado a final. Sabemos que hay décadas, específicamente las compañeras feministas llevan mucho tiempo trabajando, sistematizando trabajo, ¿no? Tomando las calles para alzar la voz. Y sin embargo, pues tampoco tenemos recetas, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el camino como tal. Entonces yo hago como el llamamiento a estar abiertos siempre a ser cuestionados y confrontados por las compañeras feministas y no feministas, porque ese es el proceso, ¿no? No podemos atravesar este camino sin el ejercicio de confrontación. Y a partir de eso, empezar el intercambio. Evidentemente va a haber un momento de fricción. Yo sí creo que existe un momento de fricción, pero que es necesario pasar de ese momento al diálogo y a poder construir juntas y juntos, ¿no? Pero sí estar abierto a que eso es parte del proceso, porque, bueno, mi experiencia como profesora y también como pues alguien que ha caminado en el feminismo desde hace décadas, es esta cuestión de recibir de mis compañeros, la primera reacción es como, híjoles, ahí viene esta, ¿no? Y a ver qué me va a decir, y a ver por dónde me va a agarrar, y es desde el que se pone a la defensiva desde la primera, sin que le hayas dicho un hola, ¿no? Pero que ya sabe que vienes con, pues, o sea, que se nos nota el feminismo, ¿no? O el compañero que de verdad se queda impávido, no sabe qué hacer, no sabe si decir sí o no, y pues al final de cuentas lo que nos toca es generar estas relaciones, ¿no? Y saber que pues que las vamos a vivir a veces con un poquito de fricción y a veces si pasamos ese proceso de fricción, pues las relaciones van a ser muy gratas, ¿no? Yo he tenido relaciones muy gratas con compañeros varones y me ha gustado mucho que de repente me digan, ay, qué bueno que me rompiste el prejuicio, ¿no? Y eso súper, pues, es bueno, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Nacheli. Pues se va poniendo cada vez más interesante el asunto. Está Liliana Velato, que tiene la mano levantada. Tenemos chance todavía de esa participación. Nos quedan unos minutos. Adelante, por favor. No, quizás Charlie y después yo. Adelante, Charlie. Porque se va a acabar el tiempo, bueno. Ok, muy buenas tardes a todos, todas. Me parece muy interesante este conversatorio. Lo que, para ser breve, me gustaría remitirme a algo que no se ha mencionado, y es la violencia digital, ¿no? Ahora la violencia ya no solamente se encuentra en los espacios físicos, ahora con las nuevas realidades, a través de las páginas de internet o desde el anonimato, ocurren otro tipo de violencias, a través, por ejemplo, de los memes, ¿no? De los memes. Justo en la universidad tenemos
algunas páginas seguidas por chapingueros, chapingueras, en donde, no sé, ejemplo, dicen, si eres mujer, abre tal imagen. Si eres hombre, abre tal imagen, ¿no? Y no sé, abres la de la mujer y dice vieja Wang, ¿no? Por ejemplo, cuestiones tan que pareciesen sutiles o que no representan una violencia, digamos, tan física o no sé, pero a fin de cuentas nos dan un reflejo de cómo entendemos nuestras realidades, ¿no? Entonces creo que la violencia se encuentra también ya no solo en el espacio físico, sino en este nuevo espacio digital que permea, que marca y que tiene un impacto en la salud. Bien sucede en comentarios misóginos, machistas. Estas páginas también, no sé, dentro de la universidad se hace mucha mofa a la homosexualidad, específicamente por carreras, por estereotipos, sobre todo en la licea, en economía y otra carrera como lo es zootecnia, ¿no? Entonces creo que también habría que normar y no solamente con medidas punitivas, este tipo de situaciones, ¿no? Sería eso, Dario. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Nos dejó un poquito del micrófono Carlos, pero adelante, doctora Liliana, con su participación. Sí, no, bueno, yo nada más quería comentar que este tipo de encuentros enriquecen muchísimo, que habría que seguirlos favoreciendo, estos intercambios interuniversitarios, y que a lo mejor posteriormente se podrían hacer como círculos entre hombres, como para ir reflexionando diferentes temas, ¿no? Esto que dice Charlie me parece muy pertinente también de cómo ir normando este tipo de conductas, pues que laceran los derechos de las personas finalmente, ¿no? Y no solamente a partir de protocolos que sí son muy necesarios, sino cómo se hace una revisión más a fondo, ¿no? De la propia normatividad universitaria e ir construyendo también códigos de ética, pero desde la comunidad estudiantil, que también me parece muy pertinente, ¿no? Convocando a una participación amplia y no solamente desde el escritorio o porque sea políticamente correcto, ¿no? Entonces, pues eso. Muchas gracias y seguiremos colaborando. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y a todos que participaron ahorita con sus comentarios de parte de la audiencia. Y estamos ya en el tiempo, no sé, ¿qué nos dicen Linda, el maestro? Tenemos más chance para más, estamos picados y picadas. Hola, bueno, yo creo que es importante escuchar a los estudiantes. Doctora Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es no sé si usted recuerda, pues que este es uno de los acuerdos que en algún momento hicimos en su participación. Ya nos encargó otra tarea y seguro que vamos a tratar de cumplir esta nueva tarea de que los estudiantes desde diversos pues espacios puedan poner o tengan participación, y eso pues por supuesto que nosotros queremos seguir promoviendo y esto de tratar de pues de ser un poco más igualitarios, ¿no? No sé si los estudiantes tengan más preguntas. Me encantaría escuchar a los estudiantes de la DICEA, que es finalmente uno de los pues mercados objetivos más importantes, ¿no? Porque es a la comunidad a la que yo represento y que me gustaría siempre escucharlos y que pudieran participar. Este espacio es libre, ese espacio es un espacio donde ustedes pueden intercambiar ideas. Por supuesto que desaprender, y quiero decir algo que yo de repente cuando estaba estudiando la maestría, había profesores que de repente me decían cosas diferentes a las que yo había aprendido,
y de repente un poco sí debo de manifestar que me daba un poco de risa y decía, es que yo tengo que desaprender. Y ahora creo que la palabra desaprender tiene un montón de sentido y bueno, eso es algo que uno como persona a través de algunos años, pues por supuesto que tiene mucho más sentido y tiene mucho más utilidad. Así que platico rápidamente, soy de una familia súper conservadora del estado de Zacatecas, pero también quiero decir que gracias a mi madre, obviamente tuve muchísimas oportunidades, sobre todo en el impulso de seguir estudiando, ¿no? Tengo 5 hermanas, tengo 3 hermanos, y bueno, yo quiero decir que mis 5 hermanas, estudiaron. Y imagínense que mis hermanas se fueron aproximadamente en 1980, 82 a estudiar, y obviamente mi padre pues los amigos de mi padre siempre le preguntaban, ¿y por qué dejas de estudiar a tus hijas si seguro se van a casar y las van a poner a tener hijos o por ejemplo, las van a sacar de sus respectivos trabajos, o hasta el punto donde trataban de hacerle mofa a mi padre, donde decían, bueno, a lo mejor hasta ellas van a mantener a sus señores, ¿no? Entonces, mi papá solo respondía una preocupación menos, y si fuera el caso, una preocupación menos para yo estar, o sea, en vez de tener un hijo, ahora voy a tener 2, o sea, la persona con el que se casen y además mi hija, ¿no? Entonces mi padre siempre fue como una persona, yo digo, adelantada a sus tiempos, y dejar estudiar a mis 5 hermanas, que son universitarias, etcétera, pues es algo que creo que mi padre era pues adelantado a esas cosas, y siempre lo digo esto pues porque me gusta, como dicen, practicar con el ejemplo, poder decirles que esto es algo que nosotros debemos de desaprender día a día, estas cosas que son malas para toda nuestra sociedad, en la que pues tratar de romper este pacto del que hablan o que hablaron en este momento. Yo creo que, no sé si les parezca que aquí le dejemos, y que por supuesto que va a haber muchísimas otras actividades, esperemos, donde los vamos a invitar, donde queremos que ustedes participen nuevamente y que pues nos ayuden, nos orienten siempre en estas cosas. Así que, bueno, pues agradezco la asistencia y participación en este espacio, que sin duda nos ha servido para reflexionar y tomar opinión sobre la parte o cómo poder generar una generación de igualdad para promover espacios libres de violencia dentro y fuera, por supuesto, de la división. Finalmente, quisiera externarles un reconocimiento a las personas pues yo digo que expertas, la verdad es que yo sigo pensando que son expertas, que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, pues Linda va a poner un poquito los reconocimientos que por supuesto les haremos llegar a cada uno de ustedes, y bueno, pues muchísimas gracias por siempre estar dispuestos o participar. Y bueno, todos los reconocimientos son similares. Dice Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Económico-Administrativas, otorga la presente constancia el doctor Carlos Miranda Videgaray por su participación como moderador en el conversatorio. Ya se trabó, ¿verdad? Se nos fue el sonido con el maestro, sí. Se nos fue el sonido del maestro Armando. Sí. Perdón, no sé qué pasó, pero bueno, dice enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, y firma su servidor Armando Ramírez Román y la maestra en ciencias María Isabel Madrid Pérez, subdirectora académica de la DICEA. Muchísimas gracias a todos.
gracias a los estudiantes que siempre participan. Las mujeres son personas que siempre están en estos espacios y que siempre están participando. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un gusto compartir, conocerles. Gracias. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Saludos, gracias. Gusto. Dios. Dios, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Linda, muchas gracias por todo. Ahí seguiremos. Gracias. Muchos foros de estos. Un abrazo. Muchos foros de estos. Nayeli, Mucho gusto ahí de compartir el nos espacio. buscaremos. Hasta luego. Nos vemos, adiós. Adiós, adiós, adiós. Gracias a todos. Hasta luego.